Amigos de Vladi al Vivo, bienvenidos a una emisión más. Hoy mi invitado es el actor colombiano Juan Fernando Sánchez, responsable por una gran cantidad de series muy exitosas durante estos últimos años y que obviamente es un placer recibirlo. Juanfer, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Di, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar aquí en esta entrevista, estar contigo, estar con toda la gente que se va a conectar a vernos y pues a charlar un ratico, conversar. La conversación siempre es lo más importante. De hecho, para eso estamos, ¿no? Para comunicarnos, para que la gente pueda acercarse un poco más a sus estrellas y conocerlos además de los personajes. Y estos personajes más recientes, pues te han dado mucha exposición a lo largo de todos estos últimos años. Has estado constantemente con producciones muy diferentes la una de la otra y eso te demuestra la versatilidad y la calidad de artista que tienes. ¿No? Hablemos un poquito de A Grito Herido, esta serie que prácticamente se estrenó en Prime Video el pasado 11 de octubre. Está fresquita, está nuevita. Y es una serie que en particular a mí me llama mucho la atención, Juanfer, porque además de contar historias, no las musicalizan. Y esto genera una diferencia muy grande porque ustedes han elegido, bueno, la producción ha elegido, canciones de los 70s y 80s en español que son inolvidables y atemporales. Hablemos de esta experiencia que inclusive te hizo cantar en algunos momentos. Sí, pues a ver, Vladimir, qué pena, te corrijo, se estrenó el 11 de noviembre, De el noviembre, 11 de claro, noviembre, 11 de el noviembre. 11 de noviembre, hace ¿Qué ocho dije yo? días. ¿Septiembre dije? Octubre. Octubre, no, no, es nueva, es el 11 de octubre, el 11 de noviembre, claro. El 11 Por de favor. octubre estábamos de pronto ya queriéndola ver al aire y teníamos esa expectativa, estábamos haciendo, hacia esa época muy acertado de parte tuya, estábamos haciendo el marketing shoot y todas las entrevistas para el X-Ray de Prime Video. Eh, Retomando la pregunta, para mí, pues primero es una maravilla poder hacer parte de un proyecto como estos porque representa muchas cosas. O sea, no únicamente estamos haciendo una serie que tiene un contenido bello, que tiene unas actuaciones muy acertadas, muy precisas, que podemos ver en música que nos conmueve y que todos sabemos y que todos nos sabemos las canciones, así no pertenezcamos a esa época, porque tienen un eco en nuestra memoria desde nuestros padres o nuestros abuelos, desde que hay muchas canciones que yo reconozco desde mi infancia, es decir, en mi casa o en espacios familiares, siempre las estaban poniendo. Pero yo creo que lo más vanguardista de esta serie es que es la primera en el género musical en Latinoamérica. Sí, Entonces, poder romper el lenguaje siempre me ha parecido que es interesante, como en mi calidad de artista, o sea, desde mi profesión, siempre le he apostado a los riesgos. Y este riesgo es de los riesgos más grandes que se ha tomado en la televisión latinoamericana y colombiana, pues, digámoslo así. Entonces ha sido un placer ver primero la acogida del público, ver que estamos número uno en Colombia desde que se estrenó, ver que ya nos posicionamos en el top 10 global. Eso es enorme, porque lo que pasa con las plataformas es que uno no alcanza a dimensionar, digamos, el alcance que tienen. No se imagina, no se imagina el alcance en las diferentes latitudes. Entonces, poder llegar con una serie que en su manufactura, porque es casi que artesanal, digamos, en cada plano, cada intervención de los diferentes departamentos es súper acertada, porque la gente de pronto se casa con los personajes y con las historias. Entonces es lo que ven, ¿no es cierto? Y desde ese lugar se conmueven, se identifican, lo sienten como propio, pero el trabajo de todo un equipo de aproximadamente 200 personas, desde la producción y la post, uy, es muy arduo. Entonces, esta máquina tenía todas las piezas bien puestas. La dirección de arte, si lo pueden ver, todas las personas que no lo han visto y las que ya lo vieron, van a darse cuenta que la factura es competitiva e internacional. ¿Por qué? Porque cada detalle cuenta.
Entonces poder articular todo esto dentro del género del musical, con unas actuaciones honestas, reales, humanas, pero además llevarnos a ese lugar onírico que es el musical. Entonces si estás en una escena y de golpe empiezas a cantar y regresas a la escena, eh, te mete en un mundo de fantasía, a los que la hicimos posible y a los que la disfrutan viéndola. Entonces es un viaje muy lindo, muy lindo. Bueno, la historia de Rocío, Ana, Daniela, Paloma y por cierto Carla, que son estas 5 mujeres que tengo aquí a mis espaldas, se complementan justamente con la participación de los personajes de Juanfer y otros actores que están presentes con canciones que a mi criterio son atemporales, si bien decimos 70s, 80s, parece mucho tiempo, pero en las versiones que ustedes han hecho da realmente una motivación. Me recuerda mucho las películas musicales de Hollywood, ¿viste? Estas películas musicales y que de repente ver esto en una serie con ese toque latino, con canciones en nuestro idioma, con temas que son reconocibles no solamente para una persona de mi generación, no hay mucha gente joven de 20, 25 años que igual las conoce y las canta y refrescarlas en versiones nuevas ha sido un trabajo maravilloso y déjame decirte que para mí es uno de los éxitos más importantes que he visto en lo que va del 2022. ¿Qué te tocó cantar, Leo? Bueno, Leo es el personaje, ¿no? Luisfer, ¿qué te tocó cantar? Contanos un poquito, Eh, que se motive. pues ahí el repertorio pasa por, no les voy a dar en orden, pero tocamos a Sabina con Nos dieron las 10, tuvimos a Vicente Fernández y Roberto Carlos con Aunque paguen ellas, tuvimos una de Camilo Sesto, que es Vivir así es morir de amor, y Mocedades, que eres tú, de Mocedades, que es bellísima esa canción. Y hay una de las canciones que sí, lo que tú dices es muy acertado, Vladimir, porque eh, hace poco un artista muy grande, un gigante, que está haciendo unos pasos maravillosos y su carrera la admiro mucho, que se llama, es argentina, se llama Nati Peluso, hizo una versión de Vivir así es morir de amor. Entonces está llegando, digamos, a ese público juvenil, si se quiere. Pero lo que tú dices es completamente cierto, porque para mí el arte es como en cualquiera de sus manifestaciones es un chismoso de la humanidad. Entonces, siempre nos está contando cómo son los sucesos, cómo se viven las emociones y las pasiones siguen siendo las mismas. Entonces, tú oyes esas canciones y te identificas. No importa cuál beat tenga o la canción o de qué vaya la melodía, si tú la oyes, te identificas. Y te identificas con una situación particular, con algo personal que te pasó, como transeúnte en una relación de pareja, o lo viviste a través de los ojos de alguien más, viste a alguien involucrado en una situación así. Entonces, sí, la atemporalidad es muy bella, es muy bella por eso. Y lo que mencionabas del cine, eh, pues tú puedes ver una película, como puedes leer un libro tantas veces quieras en la vida y siempre te va a traer mensajes distintos, porque son los momentos diferentes de la vida, en donde has experimentado diferentes emociones. Tal vez si lo ves a los 10 años, no conoces lo que es el amor o el desamor aún, pero si lo ves más adelante, te vas a dar cuenta de qué están hablando, o qué es lo que estás viendo, o qué es lo que estás leyendo, o esa pintura te evoca de pronto a otra parte de tu psique que te lleva a unas emociones distintas. Entonces sí, eso es lo lindo del arte, que podemos contar historias, no tienen temporalidad, los personajes no tienen temporalidad. Alguna vez oía una entrevista que le preguntaban a Judi Dench cuál era su edad, y decía, mi edad es la edad de mis personajes. Yo ya no pertenezco a mí, pertenezco a mis personajes. Entonces eso es lo que pasa con las historias. Las historias son para el público. Y cuando la gente se identifica con las historias, no importa cuándo la veas. Si tú ves E.T. hoy o Volver al Futuro, te emocionas de la misma manera. Y no importa que las calidades cinematográficas hayan cambiado, las herramientas se hayan transformado, es una historia. Y si la historia es buena y te conecta, pues simplemente la vas a poder ver cuantas veces quieras.
Así es. Bueno, hablando de edades y todo eso, en el caso de tu personaje de Leo, le toca envolverse emocionalmente con una mujer un poco mayor que él, y esto muchas veces es visto en Latinoamérica como algo que no es correcto, cuando en realidad esto es apenas una percepción y no una verdad, ¿no? Entonces, la relación entre Rocío y Leo es lo que da justamente una de las historias que se desarrollan en A Grito Herido, ¿no? ¿Cómo ves esto de la relación entre un hombre un poco más joven, porque no digamos tan joven, pero un poco más joven, y una mujer más adulta? Volvemos al principio. Los latinoamericanos tenemos una narrativa muy moralista. Tenemos una narrativa muy rezandera, le digo yo. Siendo yo de una ciudad de acá en Colombia, que es una ciudad pequeña, que es una ciudad tradicional, que es una ciudad de costumbres bastante conservadoras, eh, pero yo soy un artista. Entonces, para mí, romper con los estereotipos siempre ha sido como muy natural. Y creo que el amor viene en una sola presentación. O sea, no importa. Que no importe la raza ni el color de la piel. Dice por ahí una canción de la iglesia, creo. Eh, Somos seres humanos y los seres humanos respondemos a pasiones y a emociones y a sentimientos. Entonces, si los sentimientos se desarrollan entre dos personas del mismo sexo, entre dos personas de diferentes edades, entre dos personas de diferentes latitudes, de diferentes condiciones sociales, es amor. Que tenga uno que lucharlo porque la gente no lo ve muy bien, eh, de golpe sí, pero Nada más, son prejuicios y que bueno, hay que hablar del tema, ¿viste? Porque a veces un hombre se lo ve con una mujer bastante menor y la gente dice, ah, ok, pero cuando lo una mujer, normalizan. ¿no? Con un hombre menor que ella dice, ah, no, esta le está pagando, esta es la sugar mami, qué sé yo, cualquier cosa, ¿viste? La gente ya le busca rótulos a todo eso. Pero bueno, de todas maneras, A Grito Herido es una obra maravillosa, es una obra recomendable. Prime Video ha apostado justamente a este trabajo muy diferente a todo lo que puedan ver últimamente en cuanto a las apuestas que están haciendo las plataformas. Y creo que es algo que debemos ver como latinoamericanos porque no solamente por las historias y por la música, sino por la calidad de cómo fue hecha la serie. Pero nuestro querido Juanfer tiene una serie de personajes impresionantes. Juanfer, pregunto nomás porque sé que me vas a decir que no podés hablar mucho. Estás en Pálpito 2, ¿no es cierto? Sí, Sarmiento vuelve Sarmiento. ¿Ah? Sarmiento vuelve y vuelve recargado. Para Sí, hacerle la sí, vida sí. imposible a Zacarías, me imagino, ¿no? Ya cuando la estrenemos nos damos cuenta. Nos damos Oh, cuenta a ver de qué va, porque este es un hombre muy eh, malo. Hablemos solo de lo que ya conocemos, entonces, no de lo que va a pasar. sí, ¿No? exacto, hablemos de eso, hablemos de eso, hablemos de eso mejor, de lo que ya conocemos. No, a mí Ese personaje, es un villano, pero al mismo tiempo él pinta, es un tipo que sí, le gusta el arte y todo eso. Entonces hay una dualidad en todo eso. ¿Cómo fue componer a este personaje? difícil. ¿Por qué? Difícil, difícil. Componer este personaje fue un reto muy bello. Cuando a mí me llaman para ser parte de Pálpito y me entregan a este personaje que tiene tantas matices y transita por tantas pequeñeces, de costuras. Es eso, es poder llevar un personaje al límite y mantenerlo en la línea en donde te pasas 2 segundos y te fuiste de lo que quieres contar. O sea, empiezas a contar otra historia. Entonces, esa filigrana sí me parece que es muy bella de poderla explorar en los personajes, porque en últimas, saliéndonos un poco, ya que hemos hablado de moralidades, saliéndonos un poco de los juicios de moral, todos
tenemos pensamientos frente a cómo funciona la sociedad, qué debería pasar, el deber ser. Este señor no tiene prejuicios y ve la vida desde los ojos del narcisismo, desde los ojos de la egolatría, si se quiere, pero desde los ojos de la deidad. Él siente que tiene ese poder y esa fuerza de un Dios que puede quitar y poner vidas. Y en últimas está contando lo que la humanidad a veces quiere contar y no lo hace, ¿no es cierto? Entonces, ese ser ese vocero de las formas y de las maneras fue muy interesante, muy catárquico también, porque todos los días nos encontramos con la maldad y con la bondad. Todos los días estamos enfrentados a una disyuntiva, estamos en una Y, así sea en nuestras mentes. Entonces, algunas me preguntaban, porque hicimos una serie que nos afectó mucho a los latinoamericanos, que fue Bolívar, Sí. y me entregaron un personaje muy icónico acá en Colombia, que esa responsabilidad, sí digo que creo que ha sido de las responsabilidades más grandes y los zapatos más grandes que me han puesto, porque era alguien muy importante, con unas complejidades muy marcadas, pero muy desconocidas. Entonces la investigación fue muy bella y fue José María Córdoba, el león de Ayacucho. Y él era el brazo armado del Ejército Patriota. Entonces me preguntaban en una entrevista, Juan, ¿usted qué piensa de las batallas, de la muerte, del asesinato, si se quiere, a través de un conflicto armado? Decía, yo creo que todos los seres humanos somos tan buenos y tan malos, o más asesinos que el peor de los asesinos, sino que no nos vemos en las situaciones de tener que hacerlo. El bien y el mal habita entre nosotros, está dentro de nosotros, y es una lección. O sea, las personas que obran mal en la vida lo eligieron así, o las circunstancias los llevaron a tomar esa elección. Los que decidimos obrar de una manera un poco más compasiva, más bondadosa, también es una decisión y las circunstancias nos pusieron ahí. Pero tildar de bueno o malo, yo creo que todo es circunstancial, es como las relaciones de pareja. A veces las personas terminan sus relaciones de pareja y dicen, no, es que él era malo o ella era mala. O... No, no creo que existan buenos o malos, existen buenas o malas combinaciones, ¿no es cierto? O sea, como que hay personalidades que ni en pedo tienen que estar juntos, pues. O sea, Pero dicen que porque los nos... opuestos se atraen y viste que por eso a veces, muchas veces tomamos esas malas decisiones, ¿no? Y no necesariamente. O sea, los opuestos en determinados aspectos, pero en los aspectos fundamentales sí creo que uno debe tener una empatía muy fuerte con la persona con la que está. Porque si no es un... o tienes dos escenarios. O te sometes a las decisiones de alguien más y entonces ahí hay un desequilibrio y eventualmente viene una frustración y viene esa distancia, ¿no es cierto? Esa distancia que finalmente termina o frustrando a una de las dos personas o terminando con la relación. Eh, pero también existe que si bien uno en los opuestos, no yéndose tan a la letra, no siendo tan purista con el término, sí existe una, como un complemento. Es decir, si otra persona tiene para ofrecerte cosas que tú no conoces de ti, si te lleva a lugares donde de pronto no has podido encontrar emocionalmente ciertos escenarios, pues ahí hay un complemento que nutre las relaciones, que pensemos diferentes. Yo soy absolutamente, ya lo decía antes en esta conversación que hemos tenido, Vladimir, yo soy pro diferencia. Creo que las diferencias, por eso no me gusta la política, ni me gusta la religión, ni me gusta la moral, porque siempre te está poniendo en un lugar, en Sí. un bando. O sea, ¿eres de este o de este? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y yo sí creo que el camino del medio es el más bello. Por algo los budistas lo tienen como manera de vivir, el camino del medio. O sea, siempre hay que estar abierto a las diferencias, pero las diferencias nos nutren,
pero si las diferencias nos distancian, entonces ahí es donde Funciona la no tiene cosa. sentido, no tiene sentido. Y eso es lo que pasa, digamos, con los personajes. Los personajes no son tan buenos ni tan malos, los arquetipos son odiosos. Por eso ahora las narrativas son muy nutridas y muy bellas y lo que vemos en las plataformas es una maravilla, porque no quiere decir que el melodrama nos abandone o ese lenguaje de lo de lo que veíamos antes que eran las telenovelas, no quiere decir que haya dejado de existir. El melodrama está en todas partes. Si tú ves series inglesas como la The Crown, eso es un melodrama el berraco. Pero ¿cómo lo estás contando? Desde la honestidad y la verdad de los personajes, desde una naturalidad que sí existe, porque es que los malos no son malos todo el tiempo, los malos también se ríen y los buenos no son buenos todo el tiempo, a los buenos se les sale la piedra también, y también lloran y también se entristecen. Claro, hay que Entonces, humanizar los personajes, ¿no? Llevarlos más a un tono de realidad, que es lo que antes de repente no sucedía en el concepto, ¿no? Clásico de la telenovela, ¿no? Donde se marcaba una línea y ahora no, digamos, ¿no? De repente el comportamiento de Sarmiento o el comportamiento de José María Córdoba en algún momento tenía una justificación, un modus vivendi, algo que los llevaba a actuar bajo esos parámetros y que para nosotros es fácil etiquetar a las personas por los actos malos, pero no necesariamente por los actos buenos. ¿Viste? exactamente, tú siempre te acuerdas de las cosas malas que hace la gente, siempre te acuerdas, pero puedes hacer mil buenas y Exacto, te y haces acuerdas una solo de mala una mala. y te vas, ¿no? En la opinión. Bolívar fue un éxito tan grande, Juanfer, que inclusive en mi país llegó a emitirse en televisión abierta. En algún momento Luis Jerónimo y yo tuvimos la oportunidad de conversar sobre este éxito también y obviamente de disfrutar este trabajo que sigue estando en la plataforma de Netflix para que ustedes puedan verla en caso que no hayan podido ver todavía esta obra del 2019. ¿No? Eso para comentarte un poco, digamos, el alcance que ha tenido. Al final de cuentas, es una historia que a todos los países bolivarianos, pongamos así, nos interesa y nos gusta y que ustedes la puedan contar con todos los recursos que tienen ahora y con la capacidad histriónica que se ve en cada uno de ustedes, pues ha sido maravilloso poder recordar para nosotros adultos y para los jóvenes conocer un poco más, porque de repente Conocer, con, el colegio de repente no les da todos esos matices que ustedes le ponen a la serie. Entonces, me encantó el trabajo de todos en realidad. no, esa serie fue maravillosa, esa serie fue maravillosa por eso, porque estamos hablando de un latido latinoamericano. Y eso es lo que está pasando, Vladimir. Y eso es lo que me parece que es maravilloso, que ya somos la Torre de Babel en audiovisual. O sea, ya no importa la latitud, no importa de dónde seas. Si tienes una historia para... En Japón reconocen el español, pero no reconocen si es un español de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, de Argentina, no importa. Entonces, siempre y cuando estemos abiertos a la conversación y a la creación, pasan cosas maravillosas. Yo he tenido esa gran oportunidad, es una fortuna maravillosa poder trabajar y cada quien desde donde viene. O sea, nosotros recuerdo que esta también si las personas no la han visto, sería muy interesante que la vieran porque habla de un conflicto muy colombiano, pero que seguramente ocurre en todos los países latinoamericanos. ¿A cuál te refieres? Y fue Distrito Salvaje, que fue la primera Netflix original. Sí, lógico, qué personaje, ahí estabas, Caldera, ¿no? Caldera. Caldera, 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 Caldera. Y entonces, con Distrito Salvaje era, ¿cómo? Primera y segunda temporada, te digo, exitosas, totalmente exitosas. Sí, eso fue una belleza, porque pudimos contar algo que nos estaba pasando. Y era el problema tan grande que conlleva querer traer un cese al fuego, la reinserción. Porque es que volvemos al mismo cuento. No todo es como parece. Y tú, claro, satanizas a un guerrillero. Lo satanizas y dices, es que el guerrillero, pero no sabemos por qué lo hizo. Si era un niño que lo agarraron a los 7 años y le dijeron, hey, véngase,
lo tenemos que reclutar en la guerrilla porque si no matamos a toda su familia y lo único que aprendió en la vida fue eso, pues ¿cómo lo vamos a juzgar? Ahí vienen los juicios de valor, ¿no es cierto? Y hizo Sí. cosas malísimas, pero claro que es responsable de eso, pero ¿qué tan culpable es? Ahí es donde viene la pregunta. Entonces, siempre si vemos la vida con ojos de aprendiz y podemos abrir nuestro espectro, nos encontramos que desde a grito herido estamos tratando con los preceptos y con los estereotipos. Entonces, este no se puede enamorar de este. Mire a este cómo le rompieron el corazón, el otro cómo pasó la cosa, mire a este cómo mató a este, mire este. Y eso es lo que pasa con generan preguntas. Y las preguntas es lo que nosotros tenemos como responsabilidad como intérpretes. Hacerle preguntas a la audiencia. Y No solo además, para entretenerse, no solo, es para, o sea, no solo tenemos una responsabilidad de entretener, no es únicamente pan y circo, ¿sabes? claro, cuestionar, ¿no? El cuestionamiento, que es lo importante. Y además, Sí, poder, de repente la plataforma te puede dar la posibilidad de tocar temas que a veces la televisión abierta o normalmente la televisión abierta no te permitía hablar. Ahora en la plataforma no es que esto sea algo explícito, no estoy diciendo eso, por no, no, favor, no, no, no. pero sí estoy hablando de lo mismo que habla Juanfer, que es el cuestionamiento hacia temas que parecían ser tabú en un momento determinado de nuestras vidas. Y digo yo porque somos de generaciones completamente diferentes, donde obviamente se trabajaba la televisión, ¿no? Pero con muchas limitantes, a veces por temas políticos, a veces por temas sociales. Entonces era un montón de cosas que no podían ser habladas. Y la plataforma ahora puede, digámoslo así, en términos crudos, vomitar esta verdad y hacerlo de una forma correcta, artística, no sin chocar a la humanidad o por lo menos a los falsos moralistas y decirles, señores, esto existe, es parte de su sociedad y ustedes están dentro de esto aunque no lo quieran creer, ¿correcto? Claro, es que ahí tocas un tema importantísimo, porque es que además, cuando yo empecé en el audiovisual, eh, pues yo soy un man de provincia, soy un hombre de provincia, soy un... Y me gustan las costumbres provincianas, me gusta lo simple. Y encontrarse uno con el reconocimiento en la calle, para mí al principio era difícil, me generaba mucha ansiedad. Yo no sabía si yo iba a tener las herramientas para poder llenar los zapatos que me estaban poniendo, ¿no es cierto? O sea, como decir, hijo de pucha, es que esto es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Logré entenderlo. Porque es que uno se mete en la intimidad de las casas, en la intimidad de las personas. Ellos se sienten dueños de ti porque son tan familiares los escenarios que los ves en pijama. Si quieres, si nosotros estuviéramos viendo de la pantalla hacia allá, los veíamos en pijama, peleando, teniendo sexo, peleando con su hijo, teniendo problemas económicos, solucionando temas de enfermedades o esto, estaríamos presentes en todas las realidades de su vida. Entonces, claro, esa familiaridad se encuentra. ¿Y qué es lo que pasa? Hablando de esto, es la intimidad. Cuando tú ves una serie, cuando tú ves un audiovisual, lo estás viendo para ti. Lo puedes discutir con las personas con las que los estás viendo, pero ahora las plataformas como te permite ver cuando quieras lo que quieras. Entonces tú tienes unos espacios. Yo hay series que no, veo sin mi pareja. Yo hay series que veo para mí, porque me gustan a mí. Y es mi intimidad. Y esos cuestionamientos solo me pertenecen a mí. Entonces ya no tengo que salir a decir, sí, me estoy cuestionando. O la falsa moral de decir, no, 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 a mí eso no me parece. No, en tu cabeza va a quedar. Y en el momento en que tengas que accionar, te vas a acordar de esa pregunta que te hiciste. Y eso es lo lindo del arte, que es algo global, que es para todo el mundo, que es popular, que es para la gente, para el espectador, para las personas que consumen arte o no, porque las manifestaciones artísticas nos acompañan así, no sepamos de arte, porque la gente, tú le preguntas a la gente, ¿y usted qué opina del arte? No, a mí no me gustan esas galerías, no me gusta ir a galerías de arte. No únicamente tiene que ver con pinturas o con esculturas. El arte nos acompaña desde que nos levantamos, porque ponemos una canción, porque vimos un audiovisual, porque leímos un libro, porque vamos y vemos la arquitectura, entonces este edificio me pareció divino, o esta casa en donde vivo es cómoda, esto lo hizo un artista. El diseño de interiores lo hizo alguien. La ropa que te pones la diseñó alguien. Entonces son obras artísticas que acompañan la cotidianidad.
Y si desde esa cotidianidad tú logras hacerte preguntas, si desde esa cotidianidad tú logras tener un poquito de cuestionamiento, pues entonces yo creo que ya ves con mejores ojos todas las situaciones y no estás en ese juicio constante de es que el otro tiene la culpa o la responsabilidad de mis acciones. Entonces ahí es donde se genera una unidad, ¿no es cierto? Y las diferencias empiezan a tener sentido y pues podemos vivir un poquito más rico, ¿no? Bueno, al igual que tú, yo soy una persona que viene de una ciudad muy pequeña, ¿no? En busca de algo que era esto, trabajar dentro de los medios de comunicación, trabajo en televisión abierta, hago este tipo de entrevistas en redes y me empecé a interesar muchísimo por el trabajo de los actores. Si bien en Bolivia el tema de la ficción es algo que no se da, es muy poco el cine boliviano que se da y en cuestión de telenovelas se han hecho algunos intentos nada más, pero nosotros consumimos mucho lo que viene de afuera, principalmente lo que viene de Latinoamérica y de unos años para acá, te puedo decir de unos 10 a 15 años para acá, la producción colombiana nos ha llamado mucho la atención a los bolivianos porque nos sentimos identificados con una serie de historias que ustedes cuentan. Y no me refiero solamente a temas de narcotráfico y todo eso, que de repente es una de las cosas que tenemos en común, quizás la parte mala, pero sí la parte buena, la parte de cómo manejan desde aquellas telenovelas que hablan o series que hablan de cosas regionales, ¿no? Ahora estoy mirando, por ejemplo, Leandro Díaz, que me parece una obra fantástica, ¿no? Estoy acompañando eso, ya terminé a grito herido, me agarré de Leandro Díaz y voy así, voy viendo cosas y siempre encuentro mucha identificación. ¿Te das cuenta? Tenemos un sentir muy parecido y creo que de eso hablas y es por eso que esa intimidad de la cual hablabas tú, ¿no? De las familias, no solamente colombianas, sino latinoamericanas, hacia los proyectos que ustedes presentan, es muy natural, porque nos sentimos como nuestros amigos, como que, ok, este señor ya lo conozco, aunque no me conoce, pero yo ya siento cierta intimidad hacia él, y eso es algo que el actor, la persona pública, lo vive, ¿no? Lo vibra y lo disfruta, aunque sabemos que ese no es el principal objetivo cuando decidimos exponer, digamos, nuestra imagen en algún proyecto. Normalmente lo hacemos porque amamos el arte y no porque amamos la fama, pero es una consecuencia nada más de todo esto. Yo Sí, lo veo. sí, o sea, para mí, eh, hablo desde mi lugar. Existe alguna vez un actor al que respeto muchísimo, eh, mayor, estábamos en una conversación, por primera vez estábamos hablando de terapia, o sea, por primera vez yo tendría 20 y pico de años, y le dije, claro, es que la terapia, me dice, es que Juan, existen dos tipos de artistas, los que están por convicción y los que están por ocasión, por oportunidad. Eh, los dos comunican de manera distinta. O sea, una misma línea de comunicación y de mensaje, pero se abarca de dos lugares distintos. Sí creo que la sobreexposición a veces puede tener pecados, ¿no es cierto? Pecados en esa familiaridad. Porque es que la empatía se da desde que nos vemos iguales. O sea, la empatía se ve desde la horizontalidad de la comunicación. A veces, sin tener, digamos, la culpa o la responsabilidad, ponemos a las estrellas en unos curubitos que son inalcanzables. Entonces, bajarse de ahí es muy difícil. Por eso el ejercicio constante de la comunicación con las personas con las que uno está interactuando en la calle, lo que sea, es poder un poquito desmitificar eso y vernos como amigos, vernos como, porque no solo en Latinoamérica, es decir, en Latinoamérica tenemos unas peculiaridades porque fuimos conquistados y colonizados de la misma forma, o sea, es decir, como que el proceso de colonización fue muy similar en todos los países, unos oponiendo más resistencia que otros, pero si tú te vas, yo tenía un amigo australiano que era más australiano que un berraco. Y éramos súper amigos. Somos súper amigos, pues. Y la conversación era como si él estuviera contándome mi historia, como si él estuviera contando qué me pasaba a mí. Entonces, más allá de las fronteras, sí somos seres humanos, que nos impulsamos por las mismas pasiones, que tenemos los mismos dolores
y que transitamos por los mismos cuestionamientos. O sea, siempre, no importa si estás en Bélgica, si tienes un problema económico, tienes que solucionarlo. Entonces, o si tienes un problema de salud, tienes que atenderlo. O si tienes una decepción amorosa, lo vives de la misma forma. O te angustias por los mismos problemas, el cambio climático, la pandemia, el hambre mundial, la sobrepoblación. Son problemas que nos aquejan a todos. Entonces, sí creo que si logramos desde lo que hacemos poder generar esa conversación horizontal con el resto de personas, ay, es muy rico, porque además te identificas en el otro, te estás viendo constantemente en un espejo y eso te ayuda a monitorear muchas cosas. Juanfer, querido, yo te agradezco mucho por todo este tiempo. Ha sido una charla, más que una entrevista, ha sido una conversación muy reflexiva y me encanta que podamos exponer esto porque creo que quienes vean esta entrevista en todo el continente van a poder también replantearse muchas cosas. Quiero agradecerte a vos, a Vicky Pavalleux, por darme la oportunidad de conversar con este artista tan especial. Como te digo, te lo dije ayer y te lo vuelvo a decir ahora, te venía siguiendo desde Pálpito. Dije, en algún momento voy a poder conversar con Juanfer y qué lindo que se haya dado esta oportunidad y que esta sea la primera de muchas veces que podamos hablar Por de tu, favor, ¿no? ¿Hay fecha de estreno para Pálpito 2? ¿Todavía no? no, aún no, no, no. No preguntes cosas que sabes que no puedes preguntar, hombre. 2023, entonces, bueno, tengo fe. No es que me encantó tanto la primera, a mí, a todo el mundo, ¿no? Por cierto, que ya queremos ver cómo van a, cómo se viene esa segunda. Y ustedes, mis amigos, no dejen de ver a Grito Herido a través de Prime Video. Ya está desde el 11 de noviembre. Ah, lo dije bien, ¿vieron? ¿No? Con una obra maravillosa, con Juanfer Sánchez ahí trabajando con estas mujeres que tengo a mis espaldas y con muchas canciones que todos reconocemos de toda la vida. Buenas noches, Juanfer, buenas noches a todos ustedes. Buenas noches a todos, bendiciones a todos y ay, gracias por este espacio, Vladimir, tantas veces sea necesario y para poder contar cosas y simplemente conversar, ser amigos, hermano. Eso es lo único importante, que seamos amigos y ya.